Bueno, buenos días, muchas gracias por venir. Mi nombre es Lía Sótola, yo soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y bueno, hemos iniciado en el año 2019 una propuesta de investigación en el marco de otros proyectos que nosotros vamos desarrollando, tanto en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE, como en el instituto que tiene doble dependencia, que es de la universidad y del CONICET, que se llama Instituto Multidisciplinar de Salud, Tecnología y Desarrollo. Que en esos marcos desarrollamos dos proyectos de investigación y la conjunción de esos dos proyectos nos han traído hasta aquí, y con la colaboración de todos ustedes y fundamentalmente del personal de estadística, de doña Anita y todo su equipo de mujeres maravillosas. Hemos podido avanzar muchísimo en nuestro proceso de investigación y bueno, habíamos presentado un plan de trabajo con el CEPSI para poder trabajar sobre esta temática que es la hidatidosis, y ahora les vamos a contar un poquito por qué la elección de la temática. Y en este sentido, bueno, nuestro plan de trabajo incluía esta instancia del Ateneo para devolver, para intercambiar la información, pero también para dialogar y construir algunos caminos de superación y de contribuir también, no solo de venir a recoger información, sino también de construir también un espacio en donde podamos tener estos intercambios y devolver sistematizada esa información que hemos ido recogiendo desde aquí con la facilitación de todos ustedes. Eh, yo soy la directora del plan de trabajo presentado en el CEPSI y también de este proyecto de investigación que engloba las actividades tanto en el instituto como en la UNCE, que se llama Cartografía de la Salud en Santiago del Estero, desde el 2014 a la actualidad. Y esta temática que nos hemos planteado amplía un poco el interés. No solo nos quedamos con hidatidosis, sino todo lo que significa todas las acciones del sistema de salud y cómo funciona y de qué manera esto termina siendo de cobertura o no, ya lo sabremos, para todas las necesidades que tiene la provincia. Yo dirijo el equipo, pero es un equipo interdisciplinario. Yo soy psicóloga, pero hay enfermeros, acá está Mariela, también Laurencia forma parte de este proyecto, y otras colegas, que algunas están en el aula virtual, que también es enfermera, Sandra Sevilán, que está en Córdoba. Y bueno, es un equipo amplio y estamos aquí, bueno, en este proceso también. Laurencia Silvetti es egresada de la maestría en salud familiar y comunitaria, que también yo soy la directora, y ella está en esta instancia haciendo con esta temática parte de su trabajo como becaria doctoral de CONICET, en donde, bueno, se ha insertado en el instituto de CONICET UNCE, que se llama INSATED, y parte de su trabajo es desarrollar esta temática de cartografiar qué fue pasando con la hidatidosis y en vinculación con las desigualdades sociales y tomando a la hidatidosis como una enfermedad olvidada, ¿no? Bueno, ya les va a explicar. Y quería un poco contarles por qué llegamos al CEPSI, ¿no? Y con esta temática. La hidatidosis es un tema que el Instituto, el INSATED, ha tomado como una temática del proyecto institucional de la unidad ejecutora, y entonces cada uno de los investigadores que formamos parte en ese instituto, que somos 3 grandes grupos, nosotros nos corresponde los estudios vinculados a las ciencias sociales y la salud, pero en la temática de la hidatidosis ha sido propuesta por el director del instituto, y entonces teníamos que, bueno, buscar la manera de hacer las contribuciones que desde nuestro lugar podíamos hacer. Entonces hemos iniciado la participación con el programa de hidatidosis del Ministerio de Salud,
haciendo lo que venía haciendo el programa, que era responder a las demandas escolares para que se haga diagnóstico precoz. Entonces, desde ese programa se han tomado las decisiones metodológicas de hacer un rastreo de niños de séptimo y de primer grado de algunas escuelas. Yo he participado en varios de esos eventos. Ese equipo va con gente del ministerio, con además un médico ecografista que se hace la ecografía a todos los niños de séptimo y primer grado de esas escuelas con las que se trabaja, intentando hacer un diagnóstico precoz y con la búsqueda de a ver si hay hallazgos de tumoraciones o algo que pudiese estar asociado a la hidatidosis. Llegamos al sepsi porque en una de esos encuentros, de esas jornadas, se detectó que una niñita podía tener este tipo de patología. Y entonces, frente a mi consulta de ¿y ahora qué pasa? ¿Qué se hace ahora? ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo sigue el proceso? Bueno, se llamó a su mamá, se comunicó este diagnóstico, habló con el médico, este prediagnóstico, digamos, esta sospecha. Y entonces lo que nos han planteado era que, bueno, que se hacía la remisión al sepsi, que se hacía la derivación y aquí, bueno, se iba a hacer el proceso que marca, digamos, la atención de lo que se debe hacer. Pero frente a la consulta de ¿y después qué pasa con esa información? Vuelve a la escuela, vuelve al pueblo, vuelve al paraje donde esta familia vive o qué ocurre. Y pensando que como la hidatidosis es una problemática básicamente asociada al contexto social, productivo y de la vida familiar en su vida cotidiana, entonces esta preocupación de ¿y después qué pasa, no? ¿Qué pasa con esa familia? ¿Se la sigue? ¿Se investiga más? ¿No? Y entonces la información era, el dato se queda en la sepsi y después como eso que empezó siendo un encuentro entre el sistema escolar y sanitario se diluye, ¿no? Entonces, bueno, frente a esa preocupación, entonces me vine a hablar aquí, a preguntar si podíamos hacer un estudio más amplio sobre lo que pasaba en este tipo de problemáticas y entonces presentamos un plan de trabajo que es un poco lo que le vamos a contar hoy. Para tratar de analizar qué pasa con esa información, cómo vuelve al sistema, cómo funciona en el sistema y de qué otras maneras nosotros como investigadores y como docentes podemos hacer contribuciones tanto para ustedes institucionalmente en el tratamiento de este tipo de temáticas como para también ofrecerle al ministerio y a los programas de este tipo de problemáticas sociosanitarias algunas estrategias o dispositivos que permitan, digamos, una dinámica que haga más accesible y universal la atención sanitaria. Así que bueno, Laurencia va a presentarles y bueno, y quedamos abiertos para las preguntas y lo que después quieran ir comentando. Volver al inicio, quería ver si estaba bien. ¿Con esto? Ahí va. Bueno, buenos días. Me alegra mucho verles, algunas personas que ya conozco, algunas personas me conocen. He trabajado aquí durante unos años y ahora vuelvo, tengo el gusto de volver con otro rol y otra tarea que está vinculada a la investigación y la docencia. Como les contaba Lía, mi nombre es Laurencia Silvetti, soy becaria doctoral del INSATED, que es un instituto de doble dependencia de la UNCE y del CONICET, y en ese marco estamos realizando una investigación sobre la hidatidosis, pero atendiendo a las dinámicas territoriales, es decir, a cómo ese proceso se expresa en lo local, ¿sí? Hay mucha información sobre la hidatidosis. La hidatidosis es una enfermedad catalogada por la OMS como desatendida. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Y entra dentro de un grupo de enfermedades que son las que vemos aquí y que engloban una imagen en donde se ve una familia
con una nube negra de educación, esperanza, seguridad, empleo, ¿no? Entonces, con esta imagen empezamos a introducirnos en lo que implica tener enfermedades desatendidas en cualquier conjunto social, ¿no? Lo que traemos hoy para compartir con ustedes es los gráficos del análisis que hemos ido haciendo sobre las historias clínicas. ¿Y cuál es el interés de analizar historias clínicas o cuál es la relevancia de analizar historias clínicas? Las historias clínicas son un libro abierto de información sobre los procesos de atención y trabajo en salud. Y muchas veces quedan archivadas y sistematizarlas es un gran trabajo que requiere mucho tiempo, concentración, construcción de objetivos y demás. Entonces, para el proyecto esta es la primera vez que lo hacemos y agradecemos en primer lugar tener la posibilidad de acceder a estas historias clínicas, resguardando por supuesto la información de las personas sobre las que se trata este proceso, y que son las que nos permiten ir reconstruyendo un recorrido de lo que sucede con este proceso en la infancia, ¿sí? Esta presentación tiene 3 partes. En la primera vamos a hacer una referencia breve a la investigación, al tema, a algunas nociones conceptuales, al contexto y la metodología. Vamos a mostrar descriptivamente estos gráficos, que son los que esperamos nos permitan comprender un poco mejor la situación de la hidatidosis en la infancia. Y por último vamos a abrir el espacio a las preguntas y al debate, que esperamos que sea la parte más enriquecedora del encuentro. El foco de nuestra investigación, como les contábamos, se centra en los procesos de atención en salud pública en infancias en torno a una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud cataloga como desatendida porque no resulta prioritaria para la agenda de la salud pública, en este caso la hidatidosis, en 3 de sus dimensiones: la epidemiológica, la clínica y la social. Nuestros puntos de partida para hacer el análisis de las historias clínicas es la articulación de estos 3 elementos. Por un lado, las desigualdades sociales, que las entendemos como una jerarquización de diferencias en la posición social que tienen que ver con factores económicos, de género, de raza. Las desigualdades en salud, que forman parte de las desigualdades sociales, que tienen que ver con diferencias sistemáticas y potencialmente evitables en la salud de los conjuntos sociales. Y en este marco, la aparición y sostenimiento de las enfermedades desatendidas, que tienen que ver con la pobreza, el acceso a la salud, el ámbito rural en este caso propiamente, y la marginación en los casos urbanos. Un dato no menor para entender la relevancia del abordaje de las enfermedades desatendidas en general es que 1 de cada 5 personas en el mundo está en riesgo de padecer alguna de las enfermedades desatendidas. Particularmente las poblaciones que viven en la pobreza sin un saneamiento adecuado y en estrecho contacto con vectores infecciosos, animales domésticos y ganado. El contexto en el que se produce esta investigación es la provincia de Santiago del Estero, que también tiene un punto de partida complejo porque es una provincia que manifiesta desigualdades sociales e históricas estructurales. Es una de las provincias argentinas con el mayor índice de pobreza del país y un porcentaje de población rural, en su mayoría dispersa, del 31%. Este es uno de los más altos también a nivel nacional. Y nos adentramos en una breve descripción de qué es la hidatidosis y cómo se manifiesta, que seguramente muchos aquí la conocen, pero para generar una base común, podemos decir que es una infección parasitaria, se adquiere a través de la ingestión de agua o alimentos contaminados con los huevos del parásito o por contacto estrecho con perros parasitados, es decir, al dejarse lamer, darle besos, generando quistes en órganos como pulmón, hígado u otros. Y al ser el perro el animal que lo transmite, es la infancia una de las etapas en las que esto sucede con mayor frecuencia. Y como el crecimiento de los quistes es lento, la mayoría de las personas no presentan síntomas durante mucho tiempo. La enfermedad por lo general se identifica por otro tipo de estudios o por casualidad, como contaba Elía, cuando se hace algún relevamiento escolar sobre la situación de la población de la comunidad educativa y se detecta, ¿sí? Y
además de todas estas situaciones clínicas que podemos reconocer, existen características sociales que manifiesta este tipo de enfermedades, que justamente afectan y persisten en contextos de pobreza, en zonas rurales, en barrios suburbanos marginales o zonas de conflicto. En nuestra provincia, como vamos a ver en los gráficos, también tienen una característica de permanecer en el ámbito rural por ahora. Dentro de la metodología, hemos hecho foco, por supuesto, en las historias clínicas. En un principio se habían separado 90 historias clínicas con posibilidad de contener este diagnóstico, de las cuales se define un corpus de 43 que efectivamente tenían el diagnóstico de hidatidosis en el periodo 2009-2020. Para poder organizar la gran cantidad de información que tienen las historias clínicas, hemos armado una base de datos que respetaba cada ítem de la historia clínica y agrupando en algunos casos los ítems que tenían algún tipo de consistencia y coherencia, y esta información se ha codificado para que pueda ser más fácil el acceso a la construcción de los gráficos. Y bueno, por último, hemos construido unos gráficos que son los que venimos a compartir con ustedes para conocer cómo es la situación de lo que está plasmado en las historias clínicas. La primera parte de esta descripción gráfica es la que tiene que ver con los datos sociodemográficos, epidemiológicos de la enfermedad. Como podemos ver en el primer gráfico, las edades en las que más consultas se han recibido es entre 6 y 12 años, y respecto del sexo no hay diferencias significativas, afecta casi en igual proporción a varones que a mujeres. El departamento de residencia, desde donde provienen la mayor parte de las consultas, en un 14%, es el departamento Banda, ¿sí? Que lo vemos ahí en azul. Sobre el tipo de vivienda, como vemos aquí en los colores, el 35% de las historias clínicas no tiene datos sobre este aspecto. Y el 44% es de tipo rancho precario, lo cual ya nos empieza a brindar una coincidencia con los antecedentes que explican que es una enfermedad que se da en poblaciones con situaciones sociales marginales o de pobreza. Respecto al tipo de estructura familiar, también tenemos la mayor parte de las historias clínicas sin datos. La persona que acompaña en el 86% de las historias clínicas es la madre. El número de convivientes en el hogar es entre 5 y 10 personas, también puede ser interpretado como una situación, en algunos casos, de hacinamiento si se confluyen con otros indicadores. Respecto de la cobertura social, el 40% de las historias clínicas no refiere este dato y el 49% no lo tiene, no tiene cobertura social. Sobre la actividad productiva familiar, que es un dato muy importante para esta enfermedad en particular, porque está vinculada a la faena, sobre todo de ganado, de cabras, de cerdos. El 53% de las historias clínicas no lo refiere, y en los otros ítems tenemos un 23% que indica criadero sin especificar la especie, y cría de cerdos y de cabras, y changas, en donde también aparece la faena. Respecto de la ocupación familiar, también hay un gran porcentaje de historias clínicas que nos refieren cuál es la ocupación del familiar que acompaña, y en los demás ítems aparece empleado en relación de dependencia en la menor medida, los planes sociales, las pensiones, la desocupación y el gran abanico de ingresos múltiples. Respecto de la escolaridad de las infancias, también es un dato llamativo porque, como sabemos, este tipo de enfermedades complejas en su erradicación necesitan abordajes intersectoriales e interdisciplinarios. Entonces, el dato acerca de qué nivel de escolaridad tienen las infancias que presentan esta enfermedad es muy importante, y como vemos, el 81% de las historias clínicas no lo contienen. Respecto de la descripción de antecedentes, tenemos 3 tipos, en realidad 4, aparecen 3 aquí
el perinatológico, el neonatológico y el madurativo. En los perinatológicos también hay un 44% de historias clínicas que no refieren el dato y un 44% que refieren que no lo tienen al antecedente. Los antecedentes neonatológicos, que también tienen un 47% sin datos y un 44% que no lo tienen. Y respecto de los antecedentes madurativos, también hay un 53% sin datos y un 44% que no lo tienen. Y ahora vamos a los antecedentes familiares, que sí son de mucha importancia para esta enfermedad porque justamente es una enfermedad que afecta directamente a los conjuntos que conviven, ¿sí? Y el 58% de las historias clínicas no lo tienen, y en algunos casos lo que aparece en las historias clínicas son antecedentes familiares de diversos tipos que no tienen que ver directamente con la hidatidosis o que a simple vista no se puede identificar una relación entre la hidatidosis y el antecedente mencionado, pero están ahí, ¿sí? Respecto de las instituciones que intervienen en este proceso de salud, enfermedad, atención, tenemos en mayor medida el CEPSI, es decir que la institución que más actuación tiene respecto a esta enfermedad es el CEPSI. La localidad de donde provienen las consultas, tampoco hay una diferencia significativa, pero aún sigue siendo el interior la zona de referencia de mayores consultas. La profesión que aparece con mayor proporción de derivaciones es la profesión médica. Respecto de la descripción del diagnóstico presuntivo de derivación, tenemos en un gran abanico a otros, sin referencias o determinación de qué refiere el otros. Aparecen también quiste y tumoración en algunos casos. Y respecto de los estudios complementarios para definir el diagnóstico principal, tenemos que en un 93% de los casos sí se producen, ¿sí? Es decir que ante una sospecha, lo que se procede a hacer en la mayoría de los casos es estudios complementarios para poder determinar el diagnóstico definitivo. En el 84% de los casos existen interconsultas, lo cual es algo muy valorable del proceso, y el 84% de los casos tiene una internación definida, al menos una. El tipo de tratamiento que sucede en el 40% de los casos es la combinación del tratamiento fármaco y quirúrgico. Es una enfermedad que en algunos estadios se puede tratar con fármacos, con un tratamiento farmacológico, en otros casos con la cirugía para extirpar los quistes, y en general se combinan estos dos tipos de tratamientos. El dato sobre la ficha epidemiológica de investigación en hidatidosis, que es el instrumento que nos permite conocer la prevalencia e incidencia de la enfermedad, en un 58% de los casos no están en las historias clínicas. Y en un 16% de los casos está incompleta. Solo en un 26% está la ficha y está completa. Respecto de la comunicación del diagnóstico y del tratamiento al familiar, tenemos que en un 70% de los casos está incompleto, esto es el consentimiento informado, ¿no? Y en un 26% no lo tiene, ¿sí? Sobre la contrarreferencia del sistema de salud, tenemos que la contrarreferencia, que sería la posibilidad de informar entre centros y entre servicios el estado de la persona que consulta y de su proceso de salud o enfermedad, la mayor parte de estas acciones están entre otras especialidades del mismo centro, es decir, que no salen de aquí. Y en un 21% están sin referencias en la historia clínica, es decir, no se sabe si ha habido o no una contrarreferencia al sistema de salud. Otras observaciones para ir terminando esta descripción: tenemos que en algunas historias clínicas hay referencia a una interconsulta que se produce con el área social o con psicología, pero el informe de esta acción no aparece. Y
también el dato de que el diagnóstico principal definitivo aparece con múltiples referencias, por lo cual ha sido un poco complicado acceder a construir un corpus de historias clínicas que contengan el diagnóstico, porque justamente aparecían de diversos modos, ¿sí? No había una unificación respecto de qué palabra o qué tipo de frase utilizar para definir que la historia clínica contiene ese diagnóstico. Entonces, ahora nos gustaría un poco abrir el debate y dejar estas preguntas para que las podamos ir conversando. Se las leo y las vamos charlando para ver qué es lo que emerge de este encuentro, ¿sí? La primera es qué nos llama la atención en general de esta descripción de datos. La segunda es qué consideraciones, opiniones, reflexiones despierta esta descripción. La tercera es qué nos aporta esta presentación. Y la última es qué otra información consideran importante y no ha aparecido hasta ahora. La verdad que me llama la atención la profundidad del trabajo que han hecho, muy bueno, y en el primer gráfico totalmente desconocido para mí en cuanto a la mordedura de serpiente. O sea, siempre hemos visto de los perros, los otros animales que producían los problemas estos hidatidosos, pero nunca había escuchado ni sabía de la serpiente. Y eso que aquí en Santiago tenemos muchas mordeduras de serpiente, pero nunca hemos prestado atención a eso. Ahí capaz que hay que hacer una aclaración. Voy de nuevo al gráfico. En el primer aquí donde dice mordedura de serpiente. Bien. No sé si estoy comprendiendo bien, pido disculpas de antemano, pero en realidad lo que el gráfico muestra es que todas estas enfermedades son enfermedades desatendidas. En ellas, la única que es la hidatidosis es esta, la equinococosis, que se transmite a través de, como veíamos aquí, se adquiere a través de la ingestión de agua o alimentos contaminados con huevos del parásito o en el contacto estrecho de perros contaminados, ¿sí? No es la mordedura de serpiente, por las dudas. Pues entonces ahí he confundido yo, pero está buenísimo porque si ha habido una confusión, quizá no me he explicado bien. Buenísimo. Bueno, ¿todas las personas aquí conocían sobre la hidatidosis? No. Bueno, yo sí. En primer lugar, vuelvo a felicitarte por el enfoque. Ya estuvimos charlando, la verdad que el enfoque como enfermedad desatendida es algo que nunca lo había pensado y evidentemente es mucho. Una de las cosas que me llama la atención de todos los gráficos es que hay mucho porcentaje de falta de información, pero mucho porcentaje de falta de información. Y creo que eso es una crítica que debemos hacer a los que recabamos la información en el exterior. Evidentemente, es demasiada desatendida estas enfermedades que ni interrogamos sobre la posibilidad. Tenemos falta de información sobre la condición social, la condición de la vivienda, la escolaridad. Todo eso, incluso de la cuestión de las convivencias, y después, bueno, que son las madres las únicas que se ocupan de los chicos. Totalmente. Donde el mayor porcentaje de alguna información que hay es que las madres se ocupan de los chicos. Pero me llama mucho la atención y me preocupa. Me preocupa mucho porque evidentemente como sistema estamos fallando en recabar la información. Eso es lo que rescato en todos estos gráficos para mí como preocupación. Después muchas cosas que sí, que hay información que vamos obteniendo en alguna cuestión, pero eso me llama mucho la atención. Bueno, una de las razones por las que queríamos hacer el Ateneo y conversar sobre esto con ustedes era básicamente por esa razón, ¿no? Porque hay mucho vacío en las historias clínicas y para nosotros, y esperamos que a partir de ahora también para ustedes, tomen como un instrumento de investigación y de ahondamiento en los procesos de atención la historia clínica, ¿no? Porque con eso nosotros construimos el dato para investigar, pero también es a partir de lo cual se pueden tomar decisiones, ¿no? De gestión, de administración de recursos, de un sinfín de cuestiones, ¿no?
y el dato que falta para la investigación es un dato, ¿no? O sea, aunque no tengamos la información, el no tener información es un dato, ¿no? Es decir, bueno, miren todas las oportunidades de recoger características y condiciones y procesos bastante más complejos de la vida de la gente que se pierden, son oportunidades que se pierden. Y cuando hablamos de las enfermedades olvidadas o las enfermedades desatendidas, no son solamente las enfermedades olvidadas y desatendidas a nivel de las jerarquías de cúpula, de dónde se toman las decisiones políticas sanitarias, sino son desatendidas en la práctica cotidiana, ¿no? No escuchamos a la mamá y ni le preguntamos de dónde viene, cómo vive, cuál es su medio de vida, y en enfermedades como esta, que son zoonóticas, de qué vive la familia, cómo es su casa, qué condiciones de saneamiento y de habitabilidad tiene y demás, es la clave, porque es una enfermedad donde la información no está en la ecografía, la información está en todos esos datos que nos están faltando, ¿no? Entonces, una de las razones importantísimas era esto. Dice que frente a todos estos problemas sociales, las bacterias son pobres, ¿no? Más o menos ahí está escrito. Sí, tal cual. Es tal cual, incluso la historia clínica es un elemento legal muy importante y no lo estamos recabando como corresponde. No. Justamente ese dato es el que genera la estrategia para. Entonces seguimos o sea, a mí me encanta, la verdad, lo felicito porque eso nos permite ver realmente que está totalmente desatendido, pero sin embargo, esa falta de datos no nos permite generar estrategia, porque incluso hay una parte de los datos que dicen lo toman al hacinamiento, pero la mayor parte de la torta, cuando habla de unidad residencial, no describe la unidad residencial. Una fracción de esa parte te pone tipo rancho, pero en realidad ese hacinamiento también se sesga porque vos este dato de la unidad residencial, si son 5, pero capaz que viven en una casa que tiene 6 unidades, por ejemplo, ese dato necesitan construirse, confrontarse, y ahí lo tienes y ahí se sesga por la falta del otro dato. Por ende, la estrategia no puede surgir de manera estratégica. Va a ser una estratégica, no va a ser una estrategia en realidad, va a ser una acción sin el respaldo que requiere. Eso es totalmente real, ¿no? Y esto es lo que trae la luz, la investigación nos trae luz para eso, para que justamente las políticas sanitarias emerjan en base a estos datos que sean cuantificables y cualificables. Lamentablemente se pierde justamente por un déficit en la recolección del dato, tal vez porque miramos otras cuestiones y desatendemos lo más importante. Y esto es una inequidad en la salud. Y esto es parte de la injusticia dentro de lo que es la sanidad pública. Así que la verdad les felicito, me ha encantado y bueno, seguramente ustedes esto hacen una devolución a la institución y serán otras historias clínicas tal vez deberían mejorar o mirar más esas partes y tratarles de hacer un seguimiento para que estén completos. Porque esto es el puntapié. Yo siempre digo, bueno, lo que no se ha hecho ya está, no se ha hecho, no tenemos que estar mirando lo que no hemos hecho. Nos sirve para poder darnos cuenta de lo que no hemos hecho. Ahora tenemos que mirar hacia adelante y cómo construir ese futuro, porque todos nuestros changuitos y nuestras changuitas santiagueñas se lo merecen. En base a eso, y eso lo tenemos que hacer conscientes todos, porque esa es la misión y esa es la misión institucional, velar por la calidad de atención en base a estos datos puros, de lo que nos generan un aprendizaje muy significativo. Así que gracias, la verdad, por elegirnos y por compartir. Bueno, hay una referencia hospitalocéntrica, ¿no? Porque fíjense que los datos también muestran, en esto que Laurencia ponía de relieve, ¿no? Que cuando está aquí se hacen un montón de estudios complementarios, se hace interconsulta, hay referencia y contrarreferencia, pero aquí adentro, ¿no? Pero o sea, la cuestión es que tiene que llegar ese niño aquí. Y la otra cuestión es que el niño tiene que volver a su contexto y ahí se lo vuelve a perder, ¿no? Y entonces esa dinámica. No debería enfermarse. Obvio. Por eso, pero no tenemos herramientas para la atención primaria porque cuando se vino al sistema se perdió información, ¿no? Y una de esos grandes falencias creo que está en la ficha epidemiológica, que es de denuncia obligada, debería ser, ¿no? No está.
principalmente la anamnesis. Tienen 2 hojas los médicos para llenar de datos. Y ahí figura la calidad de la habitación, de dónde vive el paciente. En la anamnesis, por supuesto que en la denuncia debe ir todo eso. Pero en la anamnesis de la historia clínica debería ir, porque esta ignoran muchas veces. Yo entiendo que es por una cuestión de tiempo. Yo entiendo que es por una cuestión de tiempo, pero ahí está el espacio para llenar. También reconozco que la denuncia por ahí, no sé, porque la jefa que tenemos en la estadística es muy estricta con las cosas. No sé por qué se le escaparon tantas. No está ahí el consentimiento informado también acerca de las prácticas que se le van a hacer al niño en casi la totalidad. No hay, fíjense, no está completa y además nos ha llamado la atención además que nunca firma el médico. Nunca, nunca. En ningún caso firmó el médico. Nunca. El doctor López quería preguntar o participar. A ver, uno de aquí puede sacar muchas cosas. Primero, me sumo a lo que se dijo, las felicitaciones. Segundo, el habernos elegido. Y fundamentalmente, algo que siempre reclamamos es la devolución. Porque al hospital entran muchas personas, se toman cosas, les brindamos cosas y el final de ese cuento no los conocemos. Entonces, de pronto que nos vengan a contar esto que hicieron, nos parece magnífico. Por ahí para los que peinamos canas, esto que nos están diciendo ustedes, como que de antemano lo sabíamos. Y traer estas cosas nos tiene que incomodar. Porque nosotros tenemos un semillero, entendiendo por eso residencia que lleva 35 años. Y hoy en día una de las cosas que hace el residente, dentro de las tantas, es completar la historia clínica. Y obviamente esto salta de que algo no estamos haciendo bien detrás de esa persona que está llenando un documento, porque esto es un documento del cual es muy valioso y podemos sacar muchas cosas. Otra de las cosas que resalto es que se puede hablar de salud, se puede hablar de medicina, viendo otros aspectos sin llegar a entrar en la enfermedad. No se habló de diagnóstico, de clínica, de tratamiento, y esto es muy bueno también, porque es la otra cara conocer de la enfermedad. Ahora, la pregunta es, ustedes con todo esto, que era uno de los objetivos, ¿qué se hizo de aquí con el ministerio y cómo se siguió? Porque nosotros también somos críticos. Nos pasa con el interior, renegamos porque nosotros también interconsultamos a hospitales de alta complejidad, tenemos referentes con muchos especialistas. ¿Y qué pasó con el paciente? Nunca nos enteramos, salvo que o se interne, o venga la emergencia, o lo veamos por consultorio, nos cuenta la madre. La madre tiene un contacto con el médico de allá, sabe de todo. Pero quien debemos atenderlo aquí, no sabemos qué ha pasado en el medio, si se hizo el diagnóstico, el tratamiento, nos pasa mucho. Entonces, eso debemos llevarlo a nuestro interior, ¿sí? Y ver cuáles son los medios de comunicación, si bien la OCDE, que es la Oficina de Comunicación a Distancia, que está en nuestro hospital y tiene mucha comunicación, pero esto deja relucir de que no estamos haciendo las cosas del todo bien. Así que bueno, es importante conocer. Esto merita ahora, porque merita de que hagamos un informe. Desde aquí, en base a este Ateneo, alguien tiene que saber, las que tienen la capacidad de responder a esto y decir esto no está bien y cambiar el rumbo. Se va a elevar a las autoridades un informe de este Ateneo, cuáles son las falencias que se han detectado. Justamente como decían allá atrás, lo que pasó, pasó, pero de aquí, como arrancamos, y el punto de partida para cambiar tantas realidades que no nos debemos permitir.
porque decimos ser el hospital de referencia de la provincia, entonces eso no tan solo hay que recitarlo, sino decir somos el hospital de referencia por todo esto. Dice todo esto, tratar de mejorarlo. Ahí en relación a lo que dice el doctor de cómo trabajar con el ministerio, pensaba en, y lo decía Laurencia hace rato, que esto requiere una enfermedad prevenible, o sea, requiere un trabajo intersectorial en base a estos datos de cómo trabajar con las escuelas, cuál es la información que se da del programa, cómo se articula, porque aquí llegan cuando ya están con la patología, que es lo que decía. Que se hace en otros ámbitos donde se mueve ese niño, esa familia, que se hace desde lo social, desde las viviendas, desde los agentes sanitarios que visitan, que dicen visitar esas casas. Creo que esto da pie para un trabajo, repito, intersectorial e interdisciplinario también, y lo que dice el doctor aquí de empezar, quizá yo he sido una de las que cargaba el dato y me llamaba la atención algunas cosas, de pensarlo de ahora en más como en qué cosas poner el foco. También soy del interior, así que en este momento como que varias cosas pensamos. Nosotros volvemos, y decía usted, tenemos mucha relación con el médico del pueblo, con el enfermero del pueblo, y después nos aparecemos más en el centro de salud, donde me he ido por una enfermedad o donde me han derivado, hasta que no esté complicada la cosa. Y cuando llego, el médico no les cuento todo, y yo ya le conté a mi médico de allá, pero yo familiar no sé, o no me entero nunca que este médico de aquí, que me ha visto allá en Atamirqui, no se ha comunicado nunca con este que me está atendiendo ahora, que soy yo. Entonces, como no me preguntan, tampoco lo refiero. Porque por ahí al venir, no, si no me preguntan, no contesto. Mucho más esto que se da en las familias de escasos recursos, que no quieren contar cómo viven, que carnean en la misma casa, que no limpian toda la casa. Hay cosas que da pudor, o que da vergüenza, o que da recelos contarlo. O que no saben que todas que no esas cosas... Que es importante, digamos, que eso sumo que es importante. Pero me parece que requiere estos datos, Claudio, de poder trabajarlo desde eso, desde el, no sé, el Ministerio de Salud, quizá que el programa donde está trabajando, pero darle esa mirada de un trabajo intersectorial, que es lo que creo que amerita. Más allá El concepto de atención primaria de salud es eso, que nos atraviesa todos, Transversalizar todos los niveles. a todos los niveles, atravesando todos, el primero, el segundo, incluida la educación. Y son redes que van intercambiando sus roles cada uno, o sea, no hay un rol preciso, pero hay que ir intercambiando lo que atraviesa todos. Y entonces ahí es lo que le hay que también que ver, si hablamos de una oficina de comunicación a distancia, que es muy activa y trabaja muy bien, la verdad, en CEPS, que también esto requiere, porque el sistema de APS debería trabajar como la red de coatención de todos los niveles de atención de la salud, pero en realidad a veces queda cerrado, porque esa red no actúa como tal. La principal, y esa red se contiene por la referencia y la referencia, justamente. Entonces, tal vez en eso hay que alcanzar de qué lugares vienen ellos, los niños, y ver si desde ese lugar también se puede hacer, y ahora la mayoría de las instituciones han puesto fibras ópticas para poder lograr esta mirada también, ampliar esa mirada. Y sin lugar a dudas, es un llamado de atención para todos y todas los que formamos parte de la salud pública. ¿Sí? Porque realmente estamos hablando de nuestro prójimo y que no podríamos mejorar. Yo creo que si se efectiviza el sistema de referencia y contrarreferencia, también garantizamos la accesibilidad de la salud. Porque a veces la accesibilidad no solo es que llegue geográficamente esos niños de niñas al ejército, sino que después aquí le demos la respuesta, porque dentro de las instituciones de salud a veces queda truncada la accesibilidad. Y nos pasa en los mismos centros, en los hospitales zonales, nos pasa en las postas sanitarias, nos pasa en los CIC, nos pasa en diferentes lugares a donde va, justamente no, el médico hoy no atiende, venga la otra semana. Yo no sé si tienen para volver la otra semana. Entonces nosotros... Y ahí, o sea, la referencia siempre está, ¿no? Y ahí, claro. Pero es la contrarreferencia donde siempre está el déficit. Porque cómo vuelve a su lugar,
arriba, ¿quién se comunica de aquí con allá? ¿Y cómo lo devuelve de allá también? Si hagamos caso, el monte quemado, ¿quién se comunica con el de Pipito? Voy a redoblar la apuesta, porque a veces nos pasa que vienen del mismo lugar 3 pacientes diferentes con la misma patología y no tenemos la alarma para decirle a ella, che, tenés cuidado que se te están empezando a infectar, algo te está pasando en tu zona y no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Lo atiendo a este, lo curé, se fue. Lo atiendo al otro, lo curé y no me fijo en eso. Y no tan solo no lo hacemos, sino que a esto debería sumársele la falta de notificación, porque si esto está notificado, alguien allá puede tomar la posta de ese déficit nuestro. Y decir, sí, esto... No sé cómo llega, ¿no? Hay dos cosas, la contrarreferencia y la notificación, cómo se está haciendo, ¿no? Como que queda ahí. Yo tengo la oportunidad de trabajar en la UPA aquí, y veía, ¿no? Venía el paciente aquí a la institución, en el caso de la UPA, por ejemplo, pero la contrarreferencia devolvía aquí no existía, o sea, te devolvía así una cosa que, ajá, que eso es lo mismo, imagínense que aquí sigue pasando en Santiago. ¿Cómo pasa en el interior donde no tienen los especialistas que podemos de repente acceder aquí? Ya no tienen más un médico clínico radiante que es uno, que se tiene que encargar no solamente de la parte del hospital, del tránsito, del zonal, sino que también tiene que radiar o comparar. Entonces, hay que ver, ¿no? Hay mucha diversidad en el interior. Entonces, a mi punto de entender, y lo que yo podía ver cuando también formaba parte de la carga de los datos, era eso. La contrarreferencia realmente es muy débil, ¿no? Y la notificación, ese es otro problema, porque nosotros sabemos que lo tenemos que notificar. Si no llega eso en el ministerio, entonces, estadísticamente, cómo se ve? Epidemiológicamente hay un sesgo tremendo, ¿no? Hay un sesgo enorme. No hay una contrarreferencia al lugar de residencia y tampoco el ministerio tiene herramientas para poder actuar en el programa de referencia. Y otra cosa tan importante que dice que el compañero Remediana es que a veces tienen pudor en contar, y es porque también lo está en salud, y a veces no tenemos una mirada intercultural. Entonces es como que interculturalidad a veces nos cuesta, y tiene que ver con la cultura propia de cada sector. Que por ejemplo, matan la gallina dentro de la casa, la tenería dentro de la casa. Igual que muchos animales que lo faenan en la casa. Ahí está la educación. Entonces no es que le vamos a decir que no lo hagan, lo tienen que hacer de una manera diferente. Claro, pero también tienen que conocer cómo le afecta eso a la salud familiar, ¿no? Porque a lo mejor no solo no lo hace por falta de comodidades, a lo mejor, sino porque son sus prácticas culturales, pero también porque le falta información que eso puede afectar, porque tampoco... A lo mejor sí tienen la posibilidad de darle de comer a sus animales domésticos comida cocinada y demás, pero es más fácil tirarle las tripas cuando faenan y se ignora, digamos, ese tipo, ¿no? O comen chanfaina y esas cosas como una práctica cultural también, y a lo mejor no está bien cocinado, no saben si tiene parásitos ese animal, ¿no? O sea, hay una práctica en lo cotidiano a la que le está faltando información y aporte del sistema sanitario, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que reflexionemos sobre esto, no para encontrar al culpable y colgarlo en la plaza pública, sino para decir, bueno, a ver, esto es una problemática social, claramente, es una problemática institucional, la idea con la que nosotros trabajamos es que la salud... construimos un concepto de que la salud es colectiva, ¿no? Es una construcción colectiva, no es un padecimiento que tiene un individuo y que es su responsabilidad cómo lo resuelve, ¿no? Nuestro paradigma de trabajo es la salud colectiva, la salud integral, y entonces desde ese lugar es que bueno, les venimos a aportar, ¿no? Acá estamos parte del equipo, Celia, Mariela, que han armado la base de datos, hemos cargado los datos, ¿no? Y nos llevaba un montón de tiempo, ¿no? Nos han soportado un montón de meses las mujeres de estadística, porque veníamos y mientras cargábamos los datos, seguíamos reflexionando, anotando cosas, haciendo búsquedas de otro tipo de dimensiones,
porque nos sorprendía lo que encontrábamos, ¿no? Entonces, el cargar una historia clínica nos llevaba un montón de tiempo porque, bueno, hasta que finalmente para operativizar veníamos de a una para no conversar. Pero porque cuando veníamos inicialmente varias del equipo a trabajar, nos llevaba mucho tiempo en este sentido, ¿no? De empezar a decir y recorríamos al personal de estadística, decir, y cuando esto no pasa, ¿qué hacen? ¿No? ¿Y por qué han puesto esto aquí? Y cuando esto nos falta, ¿a dónde vamos? ¿No? En ese corpus que les decía Laurencia, de que hemos encontrado 90 historias clínicas, pero nos quedamos con 40 y pico, también ahí encontramos que había historias clínicas a intervenciones quirúrgicas o tratamientos prolongados, pero hay un gran porcentaje que tienen seguimiento por consultorio externo, ¿no? Entonces eso demandó también bueno, que además de cargar esta información de las bases de datos, tengamos entrevistas en su momento con el doctor Alonso y con la doctora Araceli, ¿no? Sequeira, que es la que va llevando adelante el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Pero bueno, la problemática no es distinta, digo, cuando hay o no hay internación en términos de todas las características sociales que por ahí nos están faltando y la información sociosanitaria que no tenemos y todos los elementos que le podemos dar al sistema de APS, ¿no? Pasa que sigue primando el modelo médico hegemónico. Totalmente. Con el concepto de salud, enfermedad, atención, cuidado, y después el resto viene para después. Absolutamente. Y nos quedamos con eso. A mí me gustaría hacer una pregunta en relación a la primera observación del doctor Alonso, que es respecto de la gran cantidad de información que falta. A todas las personas que estamos aquí, que de algún modo conocemos las historias clínicas y el proceso de completarlas, ¿por qué creen que eso pasa? ¿Por qué creen que las historias clínicas tienen información muy escueta o algunos ítems no contienen información? ¿Qué nos pasa con la historia clínica? Lo que yo podría decir de eso es que siempre ha habido objeciones a esas historias clínicas largas de completar, que son difíciles de entrar al sistema, ir pasando, completando. Antes había, cuando existía lo manual, ¿sí? Sí. Nos quejábamos porque poníamos una crucecita y no había el desarrollo de cada una de esas cosas que averiguamos. Creo, mi humilde entender, pero habría que preguntarle por ahí a la gente que hace la historia clínica. Pero me parece que lo engorroso del sistema es eso. Yo había apuntado lo que acaba de decir aquí la doctora Lía, de 90 sobre 43 o 91. ¿Qué pasó con esas 30 y pico largos? Eran de consultorio externo. Eran de consultorio externo. Muchas eran de consultorio externo y otras no habían tenido el diagnóstico finalmente confirmado. Ah, bien, te entiendo. ¿Y en consultorio externo a través del sistema? Sí, pero no hay historia clínica. Cuando se hace por consultorio, la ficha la lleva la doctora que atiende, digamos, en este caso la doctora Sequeira. No está en el sistema. Estará en su sistema, pero no tenemos nosotros acceso. Nosotros hemos tenido acceso al papel, no al sistema informatizado que ustedes tienen. Bien. Te entiendo. Ese es otro problema. El sistema informático es malo. El programa de historias clínicas es malo, incluso recabar para nosotros el consultorio, la información que ha tenido el paciente en la internación nos resulta bastante engorrosa. Digo, veo un paciente que ha operado en el consultorio y no puedo recabar la información de lo que tenía en la internación. Y por ahí de alguna consulta puedo ver una virtual, pero no puedo recabar toda la información. ¿Por qué? Porque el programa es malo. ¿Y ustedes no participan en la construcción de ese programa? Él se compró cuando se inauguró el hospital, antes que se inauguró el hospital, vino empaquetado. Un paquete. Y hace muchos años que venimos diciendo que... Claro. Sí, lo otro que yo he podido ver, perdón, entrando a las historias clínicas que están digitalizadas en el sistema informatizado,
es que hay algunos pocos campos obligatorios, con lo cual digo, no, si el campo es obligatorio hay que completarlo, porque si no, no me permite seguir habiendo capas, ¿no es cierto? Y entonces hay pocos campos obligatorios y algunos campos que pudiesen ser obligatorios, se le puede poner cualquier tipo de caracteres para que me deje pasar. Esto quiere decir, en los mismos nos pasa en la universidad, les digo, ¿no? Por el control de gestión académica, por ejemplo. Los estudiantes tienen que poner obligatoriamente un mail y ponen una arroba y cualquier cosa. O sea, y no exactamente el dato preciso y exacto, ¿no? Esto quiere decir que completan el campo porque si no, no me deja seguir, pero con cualquier tipo de caracteres, no con información fidedigna, ¿no? Y entonces eso también es una dificultad en estos paquetes que se compran cerrados con gente que sabe mucho de informática, pero no de la problemática institucional o de cuáles son las dimensiones que a la institución le interesa como dato, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema serio. Entonces, por un lado es que la historia clínica es larga, que el programa es malo y que otros motivos encontramos respecto de la dificultad para cargar información que consideramos valiosa, ¿no? Pasa justamente que los cargan los médicos están un poco llamadas para la enfermería, también para la enfermería es un tema, la digitalización, pero bueno, recién mencionado el compañero de estadística, el médico requiere de tiempo. Claro. Para ser prolongada la historia clínica extensa, como dice el doctor Mario López. Pero bueno, más allá de eso, de la si no tenemos un sistema informático simpático, es muy difícil también la adherencia, pero creo que no solo esta institución, creo que en muchas de las instituciones hay un déficit grave en los registros y en los informes. En muchos, justamente porque tenemos sistemas informáticos que son permisivos y que son los mismos sistemas, lo que hace que se provoca el sesgo. Sí, pero nosotros hemos accedido al papel, ¿no? Por lo cual... Pero, claro, en realidad es la historia clínica... Sí, pero por ahí es pensar, ¿no? Cuánto tiempo le dedico a esa persona, claro, ¿no? Porque el tema es, ¿no? Cuánto tiempo me lleva completar la historia clínica, ¿no? Cuánto tiempo estoy dispuesto a atender a esa persona, ¿no? Yo creo que acá, como es un centro de docencia y de residencia y de formación de profesionales, me parece que esa es una cuestión que hay que trabajar, ¿no? Porque el tiempo que yo considero que una persona debe ser atendida es una unidad de medida del cuidado también. Hay algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo y es el tema del rol que han tomado los métodos complementarios de diagnóstico frente a la historia clínica. La historia clínica normalmente, antiguamente, era prácticamente el método de diagnóstico más importante. Entonces el interrogatorio era más prolongado, entrando a todos los detalles habidos por haber. Han ido implementándose. Primero se ha ido sobre especializándose en la medicina. Y por otro lado, han ido tomando mucho protagonismo los métodos diagnósticos, tanto de imágenes como de laboratorio. Entonces, en un mundo donde ahora vivimos la inmediatez, todos los más jóvenes viven en la inmediatez, entonces es mucho más rápido ir a buscar, hacer una tomografía, hacer metaanálisis y no recabar todos los datos y llegar al diagnóstico y tiene una hidratidosis y después me olvido todo. Cosas que hacíamos antes. Bueno, también... Han perdido el arte. El arte. También me parece que es una situación compleja porque sobre el médico y el profesional de la salud recaen muchas responsabilidades. Una de ellas es llegar a un diagnóstico rápidamente y eso también puede ser un motivo de, bueno, si tengo que llegar a un diagnóstico rápido y las imágenes son lo que me permiten hacer esto, las otras dimensiones quizás las dejo para después. Pero eso también es un error. Sí, No hay que llegar rápido. más allá. Sí. Pero bueno, es cuestión de uno lo aprende. Siempre te dicen en la cirugía que para aprender a una cirugía hace falta 3 meses. Para aprender a operarla y decidir cuándo se opera 3 años. Y saber cuándo no se opera 30 años. O sea, lleva tiempo llegar a diagnóstico también y tomar decisiones. Lo que es urgente solo se puede presentar.
Lo demás tiene que tomar el tiempo. Pero estamos en un mundo de la inmediatez. Y es cultural, ¿no? Y el modelo biomédico, claro, pero el abordaje también tiene que ver con este modelo biomédico, ¿no? De buscamos la enfermedad, ¿no? No buscamos las condiciones por las cuales esa persona podría estar en otro estado, ¿no? El entorno. No, y lo que llama también la atención es que faltaban tantos datos, pero ese niño ha venido 5 o 6 veces. El profesional ha estado muchas veces, ha tenido muchas oportunidades, ¿no? De, a ver, estamos, bueno, a ver, completemos esta parte. No ha venido para acá, ha venido. Pero aquí hemos llegado a ver historias clínicas aquí. Como siempre digo, Entonces, 3 veces y te pidió ayuda y no les ha atendido la parte de esa dimensión que te está diciendo, o sea, por esto es que estoy así, ¿no? Entonces, que sigo parado en la enfermedad, ¿no? Bien biologicista, bien ahí. Ahí había, en relación a los registros, también había familias, había hermanos, varios, en el caso, uno que venía hace 5 años atrás, y hoy 5 años después aparece el hermanito. O sea, algo no se ha considerado hace 5 años atrás y aparece la historia que viene. Había una historia de un niñito pequeñito que había tenido múltiples internaciones, intervenciones y demás, tenía quiste en la cabeza, en los pulmones, en el hígado, en todos lados. A los 2 años y pico se murió y detrás atendieron a 2 hermanitos más. O sea, hubo 1000 oportunidades para que esa familia tuviese otro abordaje. Y no se hizo. Con respecto a las historias clínicas, que más o menos el trabajo que hacemos nosotros los residentes, en ese año, digamos, había un solo residente y de 7 días a la semana tenemos una sola guardia que en ese día sí hacemos historias clínicas, pero te quedan 6 días descubiertos que si no está un residente guardia no viene nadie. Pero hemos tomado datos de 11 años, no de un año. Bueno, por ejemplo, los últimos 3, 4 años viene un solo residente nada más, ahora somos 2, se va una, pero y generalmente la función de nosotros es hacer las historias clínicas, pero el día que estamos igual, quedan 5 o 6 días descubiertos que si no lo llenamos nosotros no lo llena nadie. Claro. Por eso se ve. Es que ahí vemos cómo la dinámica de atención se vincula a la dinámica de trabajo. Cuál es la carga y la responsabilidad que cada profesional de la salud lleva adelante que involucra de alguna manera un aumento o una disminución en la calidad de la atención, ¿no? No es solamente nuestra predisposición a la carga de los datos, sino también en qué condiciones nos encontramos para poder hacer un trabajo de elevamiento de la información que sea satisfactorio. Que además no es una acción administrativa, ¿no? Yo insisto en que el tiempo que le dedicamos al otro es una unidad de cuidado, ¿no? Entonces, no es Es un acto médico. Sí. No es un administrativo, es un acto médico. Pero esto quiero decir, ¿no? Pero esto de cargar datos, ¿no? Es una responsabilidad enorme, pero además es el dato, ¿no? Digo, es como construimos la historia de ese sujeto dentro del sistema de atención. Yo que hago cirugía, terminamos de operar y el residente me dice, ¿qué pongo en la esponja quirúrgica? La verdad. Poné todo lo que has hecho, todo lo que hemos hecho. No, pero la verdad. Porque eso es lo que va a dar después, le va a dar a los demás los elementos para evaluar qué está pasando. Claro. Siempre es eso. Absolutamente. Por ahí lo que hacen mucho, no hacen la historia clínica, pero sí en la informatización, sí lo describen esas pautas, ponen ahí los antecedentes socioeconómicos, los ambientales, sí en la descripción, pero no es la refleja en la historia clínica. La historia clínica está en otro apartado que tiene que llenar aparte. Pero sí en la informatización que sale el paciente internado, ahí sí muchos yo veo que ponen, digamos, pero cuando ustedes lo buscan no le va a salir ahí porque no está en el apartado de historia clínica. Entonces un punto importante sería que ustedes puedan participar en la construcción del sistema o del instrumento de relevamiento. Usted tiene una historia clínica diferente que se está construyendo de un otro hospital. Porque ahora se está tratando de hacer una integración, ¿no? Para que se pueda seguir la historia desde que ingresa al sistema el paciente, la persona, y después, a ver, si ingresado, está internado, si manda, bueno, se va de alta. Después se ingresa y ingresa al mamantula, y bueno, el mamantula tiene la posibilidad de acceder, ¿no? Claro, pero está haciendo todo una integración ahora. Sí, calculo que ahí entraremos también. Así que a
parece entrevistar. Bueno, yo rescatar nuevamente esto. Uno cuando habla de Ateneos del hospital y uno les pregunta por qué presentas este Ateneo, cuál es la importancia, aquí queda demostrado. Podemos armar muchos Ateneos, podemos poner temas varios, lo que se nos ocurre, pero lo rico es saber para qué lo hacemos, por qué lo hacemos y a quién va dirigido. Y aquí queda claramente demostrado que hay un por qué, un para qué y hacia quién va dirigido. Y el punto aquí para los cambios que decíamos recién. Así que realmente muy agradecidos. Bueno, nosotros porque nos han permitido trabajar, porque nos han facilitado, la verdad, un montón de cosas, doña Anita y sus chicas ahí, maravillosamente. Y bueno, y la institución, ¿no? Y nuestro compromiso es seguir trabajando con ustedes para hacerles aportes, para incluso en este ámbito de docencia e investigación aportarles, ¿no? Desde lo metodológico de la investigación, de cómo construir datos, de cómo trabajar en la investigación de los estudios sociales de la salud, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Ninguna de nosotras es médico ni médica del equipo, ¿no? Laurencia y yo somos psicólogas, nos dedicamos a la psicología social, comunitaria en general, y el equipo hay Maje, que es comunicadora social, Celia y Mariela, enfermeras, ahí en virtual está también Sandra Sevilán, que es enfermera. Bueno, hay trabajador social, ¿no? Hay un equipo interdisciplinario y bueno, y también esto, ¿no? De ayudar a pensar otro modelo de salud que no sea el biomédico. También la necesidad de trabajar intersectorialmente, de trabajar multidisciplinarmente y de construir salud desde otros lugares que no sea solamente en la búsqueda de las enfermedades, ¿no? Sino de poder activar el sistema también desde la promoción de la salud y es un espacio que a nosotros nos genera un enorme desafío, ¿no? Porque el hospitalecentrismo funciona por sí mismo, ¿no? Pero la realidad sociosanitaria de la población tiene otra historia, ¿no? Así que bueno, nosotros agradecidos. Yo no sé si hay preguntas o participación. Sería interesante que desde el equipo se propongan propuestas de mejora del déficit de registros. ¿De nuestro equipo, Sandra? No, ¿o del equipo del CEPSI? Creo que es lo que se ha hablado. ¿Qué tal? Buen día. Lo planteaba desde el equipo institucional, ¿no? Y también rescatar la importancia de que, incluso lo estamos hablando en las universidades también, no solo de trabajar internamente, sino de hacer un ejercicio de trabajo extramuro también. Más allá de que somos pocos los profesionales de todas las instituciones, es importante no olvidar que somos instituciones que pertenecemos a comunidades y por ende es importante hacer una participación intersectorial e interinstitucional, como lo planteaba también Mariela. Bueno, muchas gracias. También está Carmen Santillán, que es del equipo, que trabaja, es supervisora del sistema de APS en el ministerio y es parte del equipo, es docente también, investigadora de la UNCE, y es educadora para la salud. Así que bueno, estamos aquí casi todos. Bueno, nosotros muy, muy agradecidas, gracias Laurencia por la presentación. Así que bueno, quedamos en camino del proceso de seguir. Muchas gracias a ustedes.